pero, o sea, ustedes también van a poder hacer tablas, ¿no? O sea, van a hacer tablas de paradigmas, ¿no? Y técnicamente se dice que es un tema o una base, ¿no? Que llevan distintas categorías gramaticales. Cuando hablamos de categorías gramaticales, eran elementos que ustedes ya conocen, o sea, eso lo vimos en las clases del segundo semestre, ¿no? ¿Qué es una categoría gramatical? A ver, jóvenes, que se acuerden. ¿No se acuerdan? Hasta hicimos muchos ejercicios en el examen vino. ¿Qué es una categoría gramatical? ¿Qué es una categoría gramatical? ¿Qué a poco están dormidos, chavos? No, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, por lo que recuerdo, las categorías gramaticales tienen que ver con los sustantivos, por ejemplo, personas, animales, cosas. Es una clasificación. Muy bien, muy bien. Sí, sí, de hecho, categorías gramaticales son todos estos elementos que representan el sistema lingüístico, o sea, que deben ser indicadas por estas cuestiones de verbos, sustantivos, adjetivos, pronombres personales, ¿se acuerdan? Adverbios, todas esas son las categorías gramaticales, ¿sale? Y entonces todas esas las podemos organizar en forma de paradigmas, ¿no? Nos ponen un ejemplo, el inglés, en el inglés y en el español la categoría número ya es una cuestión de tipo gramatical, ¿no? Es una función gramatical la cuestión de número. Número en una función gramatical dentro del español que puede ser tanto singular o puede ser plural. Esos es como los elementos básicos para marcar una función gramatical en la lengua español, ¿no? Hay lenguas que no tienen esta marca de número, hay unas lenguas que sí lo tienen, ¿no? Va a depender de la lengua que ustedes se acerquen a estudiar, pero algunas van a tener funciones gramatical que se le conoce como número, ¿no? ¿Sale? Y, a ver, espérenme, es que estoy admitiendo aquí a los jóvenes que les dije que llegaran temprano. Bueno, y deben expresarse con sustantivos contables. En este caso estamos hablando en el inglés y en el español de la categoría gramatical perro, dog o perro, dog en inglés y perro en español, es una categoría de tipo sustantivo, ¿sale? Cuando hablamos de un solo individuo, entonces no vamos a poner en plural nada, o sea, estamos hablando de en singular, que es una función singular. Entonces, pero cuando hablamos de más de un perro, vamos a utilizar un morfema que se va a utilizar para marca de plural en el español, que en este caso sería la S, ¿sale? La categoría es la misma, la categoría es sustantivo, tanto para el español como para el inglés. Pero, ¿qué pasa también con el inglés? En el inglés también utilizan un morfema para marcar varios perros, o sea, es más de un perro, y se le pone el morfema S, sería dogs, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se puede ver, como una categoría gramatical se puede observar, o sea, la estructura de esta palabra para diferenciar entre lo que es singular y lo que es plural, ¿no? Pero no todos o sea, no todos los idiomas tienen este comportamiento. Es un comportamiento que coincide en el español y en el inglés. Pero hay idiomas, por ejemplo, que tienen diferentes categorías obligatorias. O sea, por ejemplo, en el Yupik, que es otra lengua, una lengua, que hay tres distintas categorías del número, singular, dual, plural. O sea, tres formas de marcar la cuestión de pluralidad, o no, de la cuestión de número, ¿no? Entonces tenemos dual, significa dos exactamente. Entonces estamos hablando, si ellos quieren decir un perro, o sea, un solo perro, van a decir kimujta. Ahí está. Pero ellos tienen una marca para decir que solamente son dos perros, que es la marca de dual, se le conoce cuando, aquí dice dual significa dos exactamente, o sea, ellos tienen una marca para, dentro de su repertorio cosmogónico de representaciones de números y de cantidades y en su cultura de los Yupik, ellos dicen, nosotros para decir dos perros utilizamos la marca Q, la K, aquí si ven aquí la K, ¿no? Entonces, entonces ellos están en este sentido de que aquí, en singular no hay ninguna marca, en plural sí hay una marca, y en dual y en plural hay otra marca que es la T. O sea, tenemos en plural más de dos perros, o sea, sería
Kimuktec. Entonces tenemos una marca. Vean cómo el morfema, o sea, los morfemas se van a adecuar dependiendo la lengua, o sea, dependiendo la lengua. Ya vimos que en el español y en el inglés tenemos algo que coincide, que el plural para perros, o sea, para decir varios perros, voy a utilizar el morfema S, ¿no? Pero en otra lengua, como el Yupik, encontramos una marca para plural, justo para decir que son muchos perros, varios perros, pero también otro morfema que me dice que solamente son para dos individuos, ¿no? Que es el morfema para dual, ¿sale? Entonces, eso es, vean, cómo se van comportando las lenguas. Y esto ya es un pequeñito paradigma que se está analizando, ¿no? Mientras en el chino y imagínense, no todas se comportan igual, no todas las lenguas se comportan igual. Cada lengua tiene su particularidad, ¿no? Eso es lo que quiero que les quede bien claro en su mente, ¿no? O sea, mientras en el chino y en el chatino, el chatino es una lengua de Oaxaca, y el número ellos no marcan, dicen singular, ni dual, ni plural, no es indicado. O sea, ¿qué significa? Que no hay ninguna marca como la hay en el español o como la hay en el Yupik. Ellos no marcan, eh, no hay una marca morfológica que me va a decir que es singular, que es plural, que es... Esto lo van a decir en términos de contexto, ¿no? O sea, pero necesitamos saber más ¿qué se llama? Del chatino para poder, ¿no? Y también del chino para ver cómo marcan ellos la pluralidad. O sea, ellos no tienen una marca, pero desde luego que pues, en su realidad chatina o en su realidad china van a tener muchos individuos. Va a decir, cuando veas muchas personas, a lo mejor no sé, o veas muchos perros, ellos van a utilizar go, pero debe haber algo que me va a decir que es un contexto donde estoy refiriendo a muchos perros. Y el contexto me va a decir también que estoy refiriendo a lo mejor a un solo perro, ¿no? O sea, pero eso ya es más a profundidad y es sintaxis, ¿no? Y otros elementos más de funcionales de la lengua, en este caso del chino y del chatino. Pero algo general, o sea, que podemos observar que justo en estas dos lenguas no hay ninguna marca que va a mostrar que hay singular, plural o sea, yo me puedo confundir con Shunik y la C, que la C es un tono, y goat, que en chino, entonces, pero puedo decir, con esto puedo decir un perro o muchos perros. Pero pues, ¿cómo lo voy a ubicar? O sea, sabiendo la lengua y la gramática y conociendo la lengua de la que estoy haciendo referencia, ¿no? Pero aquí nomás es para que se den cuenta cómo en unas lenguas se marcan los morfemas, en otras lenguas se marcan diferentes tipos de morfemas, dependiendo si es singular, dual o plural, y en otra no se marcan los morfemas, ¿no? Entonces, vean cómo esta diversidad de lenguas podemos encontrar cómo se comportan morfológicamente esta forma de la estructura interna de las palabras en estas lenguas, ¿no? Y siguiendo con los paradigmas, ¿no? Los verbos típicamente, hay distintas categorías que obligan a la vez. En el español los verbos indican la referencia de tiempo, así como de persona y número. En un verbo, y eso por eso yo les hacía mucho hincapié en las clases de lectura, ¿no? Vamos a reconocer las categorías gramaticales, pero por ejemplo, si yo les pongo, deben de conocer primera, segunda, tercera, o sea, los elementos básicos gramaticales de las funciones gramaticales de los pronombres, ¿no? Y ya conjugados también deben de saber en qué tiempo y en qué momento se están refiriendo, ¿no? Y también ver si es el número, o sea, si son varios o nomás un individuo. O sea, entonces todos los elementos, si es singular o es plural, cuando son varios, estamos hablando que es plural. Pero cuando estamos hablando de un individuo, es singular. Son elementos que ya ustedes desde cuándo lo tendrían que saber, ¿no? O sea, desde la preparatoria, de hecho, o sea, hasta desde antes, ¿no? Por eso yo les hacía mucha referencia en las clases que les daba, que hay que conocer estos elementos, ¿no? Las categorías gramaticales. Porque ahorita ya estamos abordando desde elementos de que nos vamos a dar cuenta que en los verbos se puede identificar el tiempo, o sea, ¿en qué tiempo vamos a decir? Aquí arriba dice tiempo, puede ser pretérito, imperfectivo, presente y futuro. Son los 4 tiempos
generales que podemos encontrar en el español. Hay otros más, pero son como algunos ejemplos, ¿no? Pero estamos hablando que estos tres tiempos se pueden observar por algún morfema, ¿sale? Y también vamos a observar así como la persona, aquí dice así como la persona, porque si yo digo comió o digo comimos, estoy haciendo cuando digo eh, comió, estamos hablando que en pasado, que es pretérito, y que es en primera persona. Eso es lo que me está haciendo referencia. Pero si yo digo comimos, igual es en pretérito, y estamos hablando que es en primera persona, pero de plural, ¿sale? Entonces, eso ya no, o sea, ya no nos vamos a tener en esto un poco, porque pues es lo que ya básicamente lo que debemos de conocer. Pero lo que a mí me interesa que empiecen a observar, porque acuérdense que yo les dije, el método importante para trabajar la morfología es la observación, ¿sale? Y entonces aquí vamos a observar morfemas que me van a decir estos elementos. Uno que me va a decir el tiempo, otro que me va a decir la persona y otro elemento que me va a decir el número, ¿sale? Entonces ahí tenemos para tiempo, para persona y para número, ¿no? Primera, segunda, tercera persona, ¿sale? Entonces, si yo digo comiste o comieron, aquí ya me va a dar una diferencia de segunda persona de singular o segunda persona de plural. Pero aquí las terminaciones, todas las terminaciones que ven al final, acuérdense que la clase pasada les dije, vas a identificar la cuestión de la raíz, ¿no? Bien. Y entonces aquí vamos a encontrar igual, vamos a identificar raíces para después empezar a hacer análisis. Ese nomás para que se den cuenta cómo se organizan los paradigmas, ¿no? Ese es un paradigma de conjugaciones verbales, ¿no? O sea, paradigmas de verbos o paradigmas conjugados. Yo les voy a presentar en algunas lenguas algunos paradigmas, igual a lo mejor de verbos, y ustedes van a identificar, entonces aquí lo que no cambia es la raíz y lo que cambia es el morfema, ¿no? Y ese morfema me va a o sea, me puede decir si a lo mejor, si es en verbo, me puede decir a lo mejor si es tiempo, o a lo mejor me puede decir si es persona, o a lo mejor me puede decir si es número, ¿no? Número del sujeto, o sea, si es singular o es plural. Entonces, eso es lo que hace la morfología, ¿sale? A ver, ahí está. Y, por ejemplo, dos puntos para acercarse a los paradigmas. Normalmente los diccionarios incluyen un verbo solo una vez usando lo que se le llama la forma de citación de lema. Esto es lo que usa principalmente los paradigmas. Cuando queremos encontrar un paradigma y nosotros lo empezamos a construir, pero los diccionarios nos pueden dar como pauta, ¿no? Al inicio, ¿no? De hecho, generalmente cuando uno en la red, ya hasta los diccionarios ya ni en físico, ya los pueden meterse a la red en Google, googlean diccionario de la Real Academia, ¿no? Ya y encuentran en el diccionario de la Real Academia, van a encontrar, ponen verbo comer, y ya va a aparecer verbo comer significa bla, 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 bla. O sea, les explica qué significa el verbo comer. Generalmente siempre, siempre, siempre están en infinitivo. O sea, cuando hablamos de infinitivo estamos hablando de que no está conjugado. Así va a aparecer, ¿sale? Pero si ustedes empiezan a explorar más allá, van a encontrar más elementos que me van a ayudar. Voy a poner comer, conjugación del verbo comer en español. Y lo pongo ahí en el, ¿cómo se llama? En la red. Y voy a encontrar y me van a conjugar, o sea, ya ni lo voy a hacer yo, o sea, ya automáticamente me va a buscar en el diccionario y me va a poner ahí como tablitas o algunos como pues, espacios donde están conjugados el verbo comer en diferentes, como hace rato, ¿no? En pretérito, en futuro, en presente, o sea, eso es lo que va a ser pero eso ustedes lo van a sistematizar, o sea, tampoco las máquinas son tan, bueno, en lingüística computacional sí están haciendo eso, pero uno que apenas va empezando y todavía no está tan metido en esta cuestión, entonces vamos a empezar a hacer paradigmas justo de esta forma, ¿no? O sea, yo cuando voy a hacer un paradigma de una lengua que no conozco, por ejemplo, si ya me dijeron que el paradigma lo voy a organizar de acuerdo a la categoría gramatical, entonces voy a hacer, por ejemplo, mi listado de verbos, ¿no? Y conjugados en diferentes tiempos. Entonces voy a empezar a organizar por tablas de alguna lengua que me interese, pero a lo mejor no me interesa observar la cuestión, no quiero estudiar el verbo, pero quiero estudiar sustantivos.
quiero ver cómo se comportan, si tienen o no género o no tienen, o número, por ejemplo, el otomí, ¿no? Entonces voy a buscar todo, o sea, voy a meterme a diccionarios de otomí, voy a buscar información de gramáticas del otomí, voy a hacer un listado y voy a empezar a hacer mis tablas donde voy a observar puros sustantivos, o sea, puros sustantivos. No voy a meter adjetivos, solo sustantivos, cómo se comportan los sustantivos. Entonces así es como se van generando los paradigmas. Los paradigmas uno los va a ir construyendo. Los que yo les voy a dar, pues ya están dados, ya están hechos y hay que resolverlos, nomás como es como descubrir cuáles son los morfemas de los paradigmas que yo les voy a dar como ejercicios. Pero ya cuando ustedes me entreguen un trabajo, ustedes tienen que proponer sus paradigmas. Justo por eso es importante esta clase, que ustedes vean cómo se construye un paradigma, ¿no? O sea, cómo yo puedo elaborar un paradigma, ¿no? Pero no puedo mezclar, por ejemplo, cosas de, voy a mezclar ahora sustantivos con verbos y sustantivos con adjetivos. O sea, no, porque son paradigmas de categorías gramaticales diferentes. Entonces, si yo me voy a poner a trabajar justo paradigmas, debo utilizar la categoría que me interesa y que sea pertinente para mi estudio. A lo mejor quiero hacer un estudio de ver cómo se comporta morfológicamente el chatino en, sus, en su sistema verbal, cómo se comporta morfológicamente. Y eso ya es una pregunta de tesis, ¿no? Voy a hacer cómo se comporta morfológicamente el chatino en su sistema verbal de la lengua chatina, ¿no? O sea, órale. Entonces, yo que voy a utilizar adjetivos, voy a utilizar sustantivos, voy a utilizar adverbios, no, lo que voy a utilizar en mi paradigma, en la búsqueda de de cómo se comportan los morfemas dentro de esta lengua en verbos, pues lo que voy a utilizar son verbos, ¿no? Así de simple, ¿sale? Entonces mi paradigma o sea, va a estar elaborado y construido solamente de verbos, pero eso sí, dependiendo de lo que busco. Si yo voy a buscar tiempo, pues voy a buscar conjugaciones de tiempo en esta lengua. Si me interesa el aspecto, que acuérdense que también eso lo platicamos un poco en las clases, tiempo, aspecto y modo, ¿no? Por ejemplo, estos autores, Tony Gumburi y Emiliana Cruz, ellos son expertos en esta lengua chatino. Ellos desde hace muchísimo tiempo están trabajando con el chatino. De hecho, él fue mi maestro de Tony Bumburi. Él está en la Universidad de Austin. Este investigador, junto con esta investigadora, ella es hablante de lengua chatino. Y entonces hicieron un conjunto. Él fue su director de tesis y trabajaron cosas en conjunto, pero ella lo que quería es explorar justo lo que le estoy diciendo ahorita. Ella quería explorar cómo se comportaban los verbos de su lengua, o sea, pero morfológicamente, cuáles eran los elementos que para ella tenía que reconocer desde los morfemas, ¿no? O sea, cómo se comportan, observar cómo se comportan morfológicamente los verbos en su lengua. Y eso fue lo que hizo esta Emiliana. Pero antes de eso ya tenía que saber elementos de lingüística para poder hacer todo eso. Entonces, el investigador Tony le enseñó lingüística, hizo una maestría, un doctorado allá la investigadora, ahora ya es investigadora del CIESAS, pero ella empezó a conocer este tipo por ejemplo, este tipo de conceptos, ¿no? Estos ya, ellos ya lo sintetizaron, pero hay mucha información sobre qué es el aspecto, ¿no? Aquí, el aspecto tiene que ver con elementos propios que contiene elementos significativos que tiene un verbo, ¿no? Una cosa es el tiempo, como acabamos de ver hace un rato con el español, que puede ser desde pasado, presente, futuro, copretérito, muchos diferentes tiempos. Pero el aspecto nos va a decir, como lo que dice aquí, expresa la perspectiva temporal de los eventos y de los estados. Estamos hablando de aquí eventos de tipo más significativos. Por ejemplo, cuando hay un evento, o sea, una acción que se está realizando, que se conoce como, espérenme, es que estoy admitiendo a gente que va llegando apenas. Eh, tenemos un aspecto que se le conoce completivo, significa que este es un evento o un estado que ya está completado, o sea, que ya se terminó, ¿no? Y tenemos otro que es progresivo, que es un evento o es una cuestión de una acción verbal que está en un estado en proceso, que no se está de realizar. Eso un poco lo hablamos en las sesiones anteriores de
de lectura y redacción. Pero vean, ¿cómo tiene que ver todo con todo? O sea, si ustedes no tienen elementos claros de ese tipo, no van a poder hacer análisis de este tipo. O sea, es un análisis de tipo verbal para identificar cuestiones aspectuales, pero cómo se marcan las cuestiones aspectuales a través de los morfemas. O vean, vean cómo está tan complicado. Se lo escucha medio así como facilón, pero es complicado. Y entonces hay otro aspecto que se le conoce el habitual. Es un evento o un estado que pasa habitualmente o normalmente, que todos los días se hace, o sea, se hace cotidianamente. Por eso viene de ahí de habitual, ¿no? Como un hábito. Y hay otro que se llama potencial, que es un evento, un estado que tiene un potencial de pasar, incluyendo eventos a futuro, algo que pasará, ¿no? Es como una predicción que va a pasar, ¿no? Algo así. Entonces, esos son como elementos conceptuales que esto lo conocen y lo pueden encontrar en gramáticas, qué es completivo, qué es progresivo, qué es habitual y qué es potencial. Pero esto es como, esto ellos ya después de mucho tiempo ya habían analizado su lengua, dijeron, no, o sea, lo que es más fuerte dentro de la lengua del chatino es la cuestión aspectual, los tiempos, los eventos temporales, los estados, o sea, es lo que en el chatino se marca muy, muy bien, ¿no? Pero se marca a través de los morfemas, es lo que ellos descubrieron, ¿no? Estos investigadores. Y dicen, pero también en el chatino hay otras marcas como lo que, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo lo de las primeras personas de, bueno, primera, segunda, tercera persona de singular y plural? Cuando llevamos los pronombres y yo les preguntaba en el lingüa, ¿cómo se comporta el lingüa? Y me decían, no, es que hay uno que es exclusivo, hay un pronombre que es también de respeto. Así. Entonces, eso hicieron aquí lo mismo, estos investigadores descubrieron que no solo se comporta como el español, que tiene primera, segunda, como hace rato que vieron la tablita, que tiene primera, segunda y tercera de singular, primera, segunda y tercera de plural. No, dice, aparte de que tiene primera de singular, segunda de singular, tiene una tercera de plural y también aparte tiene una primera exclusivo y una de primera inclusivo. Tiene dos pronombres más. O sea, vean, todo tiene que ver con todo. O sea, eso es información gramatical que la investigadora Emiliana Cruz y Tony ya descubrieron durante sus estudios, su análisis. Que además, como ya hay mucha información, pues ya está en los libros, ellos ya publicaron, y uno ya no necesita como ni saber, decir, pues es que yo nunca he estudiado el chatino, profe. No, pues no necesitas. ¿Por qué? Porque el chatino ya está descrito por estos investigadores y otros más, y ya sacaron que ya dicen, pues nosotros sabemos que hay un primera, segunda, tercera de singular, hay un tercera de plural, uno segunda de plural, y también hay un inclusivo y hay un exclusivo, ¿sale? Y ellos definen aquí, dice, exclusivo significa yo y otras sin tú, o sea, sin otras personas. Y el inclusivo es yo y tú y cualquier otras personas, ¿no? O sea, uno nomás somos dos, ¿no? En algunas lenguas como el otomí, ellos tienen dual, solamente él y yo y los demás, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, va a depender de la lengua. Entonces, en este caso, ellos ya describieron este trabajo y empezaron a hacer su paradigma. O sea, este es el paradigma. ¿Ya vieron? Pero aparte de todo esto, o sea, aparte le suman, o sea, estamos hablando de aspecto, estamos hablando de pronombres, y aparte súmenle a todo este análisis que ellos empezaron a trabajar. Vean, o sea, no es tan fácil. El tono, o sea, el chatino es una lengua tonal, ¿no? O sea, tiene tonos. Y el lingüa también tiene tonos, imagínense, o sea, para hacer un análisis muy, muy fino, morfológico, ya se nos, pero vamos bien, vamos bien. Necesitamos conocer también cómo se comportan los tonos en las lenguas. Y entonces, pues estos investigadores, pues ya tienen tiempo trabajando con esta lengua y ya conocen que tienen el tono se expresa en la forma con la derecha de la palabra como combinaciones como bajo, medio, alto y extra alto. ¿Sale? Esas son su forma de cómo marcan los tonos, ¿no? Y sí, ya se fue la. ¿Sí me escuchan todavía? Jóvenes. Sí, profe. Sí, Sí, sí se profe. escucha. Entonces ya se me botó ahorita el Power, el PDF. Pero ya, de hecho, nomás esta era la última parte. A ver si se puede volver a ver otra vez. Pero bueno,
Bueno, aquí lo que aquí hacen los investigadores, empezar a identificar que el tono me va a marcar las diferencias, vean, las diferencias de si es completivo, si es progresivo, si es habitual y si es potencial. ¿Ya vieron? Y también me va a haber elementos morfológicos, por supuesto. O sea, el tono y los elementos morfológicos. Si se dan cuenta, en todas las conjugaciones que tienen aquí, de primera, segunda, tercera, inclusivo y exclusivo, ven, hay cosas que no varían, como S, N, no sé si se alcanza a ver. ¿Sí se alcanza a ver? A ver, lo voy a hacer un poco más. Sí se ve, profe. Pues, ¿Sí se ve? Ahí está. Miren, aquí en este sentido, se dan cuenta que hay cosas que no cambian. Lo que no cambia es prácticamente la raíz, ¿sale? Y lo que sí cambia son los morfemas, que son estas cuestiones que ven acá. Pero aparte de lo que ven así como esta B pequeña y esta A mayúscula, o sea, y esta B, son los tonos. O sea, son los tonos. Aquí hay un bajo, aquí hay un alto, aquí hay un medio y aquí hay un extra alto. Eso, imagínense, toda esta complejidad que además pues, el hablante ni en su vida se pone a reflexionar que existe todo eso en sus lenguas, ¿no? Pero ya el investigador lingüista tiene que investigar todo esto, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es un poco esto, acercar a otras lenguas. Este solamente es un ejemplo para que vean cómo se analiza un paradigma. Y aquí ya tenemos igual, en esta conjugación, vemos igual, lo que no cambia, que es la raíz, y lo que varía son los morfemas, ¿sale? Y me va a decir, este morfema me va a decir que es de tercera persona, este morfema me va a decir, y vean, se repite en todos, ¿no? El gua, el gua, el gua, bueno, es un A es una retrofleja, gua. Entonces, este se repite, y esto me va a decir que es segunda persona. Este es primera persona, este gua que no es como la A que de arriba, es un gua normal, es, es primera exclusivo, ¿ya vieron? Y se repite. O sea, lo que me está diciendo que estos morfemas que están aquí al final de esta raíz, me está diciendo que estas son las marcas de qué? De persona, si se dan cuenta. Este es el verbo y estas son las marcas de persona. Pero lo que me va a decir si es completivo, progresivo, habitual, va a ser esto que ven aquí. La cuestión de los tonos, ¿sale? O sea, vean qué tan interesante es esta lengua, de cómo me va a marcar el aspecto con tonos y me va a marcar las personas de tercera, segunda, primera exclusiva y primera, porque en las otras no hay marca. O sea, esos, yo las puedo hablar así. Solamente donde cambia es en primera de singular, donde la I es diferente a las primeras sí. Pero la tercera es singular y la segunda son similares, son iguales. Sinji, Sinji, es lo mismo. Pero eso me lo va a decir el tono, que si es completivo, es progresivo o es habitual, ¿no? Y también me lo va a decir el contexto. O sea, vean, todo esto es lo que tiene, esto es analizar un paradigma. El Sinji significa, vean, agarrar, ¿sale? ¿Y qué pasa aquí en progresivo? Aquí, aparte de que tenemos, aquí hay otro elemento que no me lo han dicho ustedes, hay elementos que es el mismo verbo, pero hay cosas que cambiaron. Aparte pero hay que investigar qué es lo que está cambiando. El análisis está más abajo, pero ahorita no lo vamos a ver. Pero vean, nomás quiero que se den cuenta cómo está el paradigma. ¿Qué más observan? A ver, si son observadores, ¿qué otras cosas ven que es diferente en estos tres? ¿Qué otras cosas ven? A ver, jóvenes. ¿Sí los escucho? la primera letra cambió a N. Ajá, muy bien. Ya vieron, eso es lo que me interesa, que ustedes sean observadores. Para eso sirve la morfología, para observar los paradigmas y después nosotros vamos a empezar a hacer conclusiones, ¿no? Entonces aquí tenemos una N, se dio cuenta, o sea, qué bien que se dio cuenta aquí que hay una N. A diferencia en este completivo, aquí hay una N. ¿Y qué pasa en el habitual? A ver, chavos, ¿qué pasa en el habitual? Bueno, en la X. Se le agregó una X en vez de S después de la... ¿Ya vieron cómo sí son bien observadores? Ahí está, ahí está. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y qué pasa en el último?
en el potencial. ¿Se alcanzan a ver? ¿Qué pasa en el potencial? No, todavía no se ve bien. A ver. Falta la N, ¿no? Sí, no, la N es así, no Al tiene la principio. N. La S. ¿Ya vieron? Sí. Y no está No la lleva S. En la lugar S. de la S hay una X. ¿Ya vieron? Ajá. Sí. Pero igual falta la N al principio. Entonces, vean, puede ser que todos estos elementos, son hipótesis que estoy haciendo ahorita, el análisis hasta el final, pero puede ser que la S, o sea, la S se haya convertido en X, ¿no? Y eso puede ser una cuestión fonética, ¿no? Y también puede ser que así lo marquen en el potencial y en el completivo, ¿no? ¿Ya vieron? Bueno, que así es, ¿no? O sea, así es como se marca. Entonces, vean, esos elementos los vamos a ir describiendo poco a poco. O sea, este nomás es un ejemplo nomás para que identifiquen los paradigmas y que se pueden hacer muchas cosas con paradigmas, muchos análisis, ¿sale? Ahorita no lo vamos a resolver, a lo mejor hasta el final del curso porque está medio elaborado este paradigma. Yo les voy a ir dando paradigmas más sencillos para que tampoco les duela la cabeza, sino puras prácticas de cosas más sencillas, ¿no? Y ya después ya los voy a ir complejizando, pero algo, ahorita para empezar, necesito que sepan qué es un paradigma, cómo se construye un paradigma, y después vamos a empezar a analizar paradigmas, ¿sale? Entonces, no sé, ya va a acabar la sesión. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita, jóvenes? No, profe, ninguno. Hasta ahorita no, profe. No, profe, solo No, sería profe. como intentar recordar lo de las clases pasadas y esto. De todas No, formas, profe, les no voy a hay ir ninguna subiendo, duda. les voy a pasar libros. Les digo que denme un poco de paciencia porque ¿cómo se llama? Los libros que tengo son en inglés y todos pues, hablan de lo que estoy diciendo ahorita a ustedes, lo que les estoy comentando, les estoy explicando. Todos hablan lo mismo, es la misma. Hay hasta ejercicios en inglés, hasta escritos por autores lingüistas americanos o ingleses o de otros países europeos, y sus ejemplos muchos de lenguas originarias de México, de Brasil, de otros países. Entonces van a encontrar hasta ejercicios de zapoteco y de otras lenguas que ellos estudiaron y que hicieron esto que les estoy enseñando. Vean, este investigador es americano, Tony Gumbury, y sus ejercicios son de una lengua del chatino que se habla en Oaxaca, ¿no? O sea, vean, entonces, lo importante y lo bonito de esto también ustedes es que aprendan esta cuestión para que en el futuro al que se anime o al que le guste poder empezar a describir no solo el Ingigua, alguna lengua que le interese, alguna lengua original. Puede ser el Ingigua o también puede ser el náhuatl, puede ser otra lengua, o sea, información de morfología hay mucha y hay libros específicos de morfología y generalmente son en lenguas extranjeras. Lo que se ha estudiado mucho es en español, también el inglés, pero lo que sí es un reto y es como hay que seguir fomentándolo y hacer análisis es en lenguas originarias, ¿no? De hecho, ayer hubo una ponencia de un investigador que es amigo, que trabaja, se llama Rodrigo, y trabaja ¿cómo se llama? Lengua Cora. Y él hizo toda una descripción de cómo se comporta el sistema morfológico de número en la lengua Cora. O sea, esta cuestión de la función gramatical de número, que ahorita vimos en el español, cómo se comporta en la lengua Cora, sí, y ya lo explicó ayer, ¿no? Y bueno, no pude entrar, pero ya lo conozco, ya conozco sus trabajos y ya ha hecho publicaciones y toda esta cuestión. Entonces, pero para que, o sea, yo voy ahorita poco a poco para después